Nano, le puedo decir Nano, supongo, usted Sí, por supuesto. le Por dice supuesto. Nano. Eh, Eh, en los tiempos de hoy siempre se asocia al Nano Díaz con el entrenador, es obligatorio, pero la carrera de usted fue bastante interesante como futbolista, principalmente por estar en los dos títulos de Católica, del 84 y el 87, que son títulos sumamente importantes en la historia católica. ¿Cómo recuerda ese momento? sí, a ver, bueno, yo recuerdo que inicialmente, todos cuando empezamos, hubo un grupo grande de jugadores jóvenes, como Pato Mardone, como Juvenal Olmo, como Tito Franchino, como Pablo Lloma, Marchioni y otros más que nos iniciamos las juveniles, justo en el momento que la Católica reinicia un plan de desarrollo de las divisiones formativas con Alberto Fuyú e Ignacio Prieto, luego Fernando Carballo. Entonces fueron los 80 de mucha gente formada en Católica, de muchos jugadores jóvenes que fuimos debutando. Algunos fueron figuras, otros titulares y otros como yo más alternativas, pero siempre ligado a la Católica y esos títulos fueron muy bonitos porque hacía mucho rato que no había campeona en Católica y se fue coronando ese trabajo, ese gran trabajo que hizo Ignacio Prieto, que inició el Tito Fuyú con la formativa, que continuó Fernando Carballo, y que fue, diría yo, la vuelta a las raíces de la Católica y que ha significado el crecimiento también institucional hasta el día de hoy. Eso le iba a decir, es un modelo que permanece hasta el día de hoy. O sea, por más que, claro, que aparecen las grandes figuras internacionales que ha tenido Católica, qué sé yo, pero ese modelo de las famosas divisiones inferiores católicas es algo que hasta hoy se mantiene. Sí, yo creo que es algo que por supuesto se debe buscar mucho en diferentes equipos, el fortalecimiento de la formativa, van apareciendo jugadores jóvenes, que en algún momento van a ser figuras, otros momentos van a ser titulares y también jugadores que completan el plantel, lo que siempre entre comillas, barata costo, pero tienen que ir acompañadas como en su momento en los equipos grandes con jugadores importantes. También lo llevo para el día de hoy, que los jugadores que en ese momento llegaban eran jugadores de élite, tanto a la Católica como a la Chile, Colo Colo y otros más. Uno revisa esos años, los 80 y parte de los 90, los jugadores que jugaron acá eran seleccionados argentinos, uruguayos, paraguayos de selección. Entonces, creo que es un modelo interesante para repetir, quizás buscar menos cantidad de extranjeros, pero más calidad. Un modelo interesante a replicar, pero que en una de esas sale muy caro, no sé, me pregunto. Puede ser, la verdad que, pero yo creo que quizás con el mismo dinero, en lugar de traer 5 jugadores extranjeros, 2 o 3 de un nivel mayor. Creo que Claro. O eso sea, sería. perdón, caro de acuerdo a los intereses que tiene el fútbol hoy. Digamos. A eso Sí, me refiero. claro, pero por supuesto en una competencia nacional sería muy interesante ver jugadores de cada vez mejor nivel. A lo mejor con menor cantidad, pero que sean mejores, que lleguen los mejores jugadores acá y eso va a hacer que suba el nivel de campeonato también con un desarrollo de la formativa que tiene que existir. Que yo echo mucho de menos los planes de trabajo, los programas de trabajo que algunos clubes sí tienen, pero esto de la formativa no es que ya voy a trabajar la formativa y van a salir espontáneamente los jugadores. Necesariamente tiene que haber un programa de trabajo por división, un desarrollo de los grupos de proyección o grupos de élite, tienen que estar totalmente detectados ya a edad temprana para trabajar con esos 3 4 años para que lleguen de la mejor manera al fútbol profesional. Es una serie de elementos que no son tan difíciles de realizar, que lo hacen algunos equipos en Chile, pero me parece que se debiera masificar en todos los clubes y debiera también haber un ente contralor de ese sistema para obligar a los, no sé si obligar, pero sí convencer a los clubes que un trabajo bien realizado en la formativa, en definitiva, te va a hacer tener mejores jugadores,
más barato el plantel y vas a poder, como dije recién, a lo mejor destinar los recursos a menos extranjeros, pero mejores. ¿Y por qué no lo implementan los clubes? ¿Qué, ¿Por qué no se convencen, cree usted? No ¿La lo otra sé. salida es más fácil? No lo sé. Yo sí sé que si el día de mañana soy presidente de un club o estoy en un rango dirigencial, que por supuesto ya cuando avancen los años seguramente voy a hacerlo, voy a tratar de buscar o acercarme a este sistema que me parece que un trabajo programado con divisiones formativas te da resultados, eso está absolutamente comprobado, y el tener mejores jugadores, más que muchos jugadores extranjeros, te va a subir el nivel de tu equipo y del campeonato, eso es seguro. Ahora nos metemos en su carrera como entrenador, porque usted, a ver, sus inicios como entrenador tienen muchísimo que ver con lo que estamos hablando. O sea, divisiones inferiores, en Católica, en todo este plan que ya hemos comentado, que empezó con Fuyú, con Prieto. Después usted se va eh, como ayudante Manuel Pellegrini a uno de los países donde más énfasis se ha hecho en esto de las divisiones inferiores y que está demostrando resultados ahora como es Ecuador. ¿Cómo recuerdas esos tiempos, esos momentos en que usted comenzaba, en que le toca estar al lado de alguien como Pellegrini, en Ecuador, que estaba antes en los 80, 70, Ecuador? El otro día conversaba con alguien y me decía, antes ir a Ecuador eran puntos seguros y ellos dejaron de ser tropicales, me dijo, me utilizó esa palabra. ¿Cómo eran esos tiempos? Estamos hablando de los inicios del 2000, finales de los Claro. 90, por ahí. Sí, lo primero, mira, cuando yo empiezo en la Católica, la formativa fue dando naturalmente, uno empieza a trabajar y después se van dando naturalmente ciertas situaciones. Quería entrenar, el día de mañana ser entrenador profesional solo, pero siempre he pensado que el técnico tiene que cumplir ciertos pasos para llegar a dirigir primera división, ¿no? Esos pasos pueden ser en la formativa, por ejemplo, después ser ayudante y después ser técnico solo. Por eso que cuando llega Manuel Pellegrini el año 94, si no me equivoco, a la Católica, eh, llega con Héctor Pinto como ayudante y yo me incorporo un poco a trabajar con los arqueros y como ayudando también en ese momento. Nos conocimos, me gustó mucho su manera de dirigir, eh, su estilo como entrenador y nos conocimos bastante bien. Porque te hablo como estilo porque todos los entrenadores tienen su manera de dirigir, algunos delegan más, otros les gusta controlar todo, tener un conocimiento de todos los profesionales de apoyo y determinar ciertas políticas para cumplir los objetivos, que me identifica un poquito más ese estilo. Entonces, en Católica estaban grandes entrenadores como Nacho Prieto, como Fernando Carballo, antes Vicente Cantatore, que fue el año que yo me retiro, porque me ofrecen en un momento dado, cuando todavía era joven, Alfonso Suet como presidente y Harold Mañicos, que era gerente, me ofrecen darme estar a cargo de una división de la formativa, de los arqueros del primer equipo, de los cuales yo había sido compañero hace muy poco, y también me dicen que me mandaban a Europa a perfeccionarme, que por supuesto eso me hizo sonar las campanitas y me decidí inmediatamente. Cuando llega Manuel Pellegrini me integra también a ayudar, estoy ayudando siempre en los trabajos. Y se fue, si no mal no recuerdo, año 96, a los poco tiempo me llama para irnos a la Liga de Quito, a Ecuador. Ya la liga era un club muy grande. Ecuador ese año inició un plan de captación, todo de muchos jugadores de raza negra en Esmeralda, en las ciudades más que se sabía que habían muchos jugadores con condiciones físicas. Y en la Liga de Quito, Rodrigo Paz, el presidente de la liga, inicia un plan que terminaba siendo campeón de Copa Libertadores o Sudamericana. Ese era el proyecto que lo logró después, varios años después. Entonces,
llegamos a un club muy grande, fuimos bicampeones, y se dio un poco lo yo que pensaba, ser ayudante y también estar en las formativas de la liga, que eso te van sirviendo mucho como preparación para lo que es el plantel profesional. Y obviamente trabajar con Manuel también, que en ese momento no era el Manuel del Real Madrid, uno, la verdad que no, era insospechada su futuro, Eso le pero iba a por supuesto, preguntar, ¿eh? Usted cuando trabajaba claro, con él pensaba que iba a llegar a las alturas que llegó o a lo que es hoy en día, digamos. Se sí, veía. a ver, Manuel en su momento era siendo ya teniendo la experiencia, era un técnico de mucha proyección, porque empezaba a realizar un trabajo en Ecuador, que al ser bicampeón, por supuesto, ya se abren otras puertas. Sí recuerdo que él estaba absolutamente convencido, porque en ese momento estaba perfeccionando los idiomas italiano, inglés, sobre todo italiano, porque en su momento él decía, voy a dirigir en Italia y voy a dirigir en Europa. Tenía el modelo inglés de entrenamiento, basado en cuadrados de 10 por 10, en mucho entrenamiento. Entonces tenía mucha fe en ese futuro. Y uno lo veía bien, pero en ese momento no se proyecta. La verdad que no me proyectaba pensando que íbamos a ir juntos. O sea, eh, me refiero uno no se proyecta pensando voy a dirigir al Real Madrid, el Manchester City, como lo hizo Manuel, digamos, pero sí en tener éxito en la carrera. Uno se enfoca, tanto Manuel como uno mismo, se enfoca en ese año o donde esté en hacer lo mejor posible, tener resultados, porque uno sabe en esta carrera que eso después te va a catapultar para más, lo que le pasó a Manuel. Entonces estuvimos 2 años allá que fueron muy provechosos para mí, por supuesto, por una manera de dirigir que tiene Manuel que me gusta, y porque además con el tiempo su carrera al subir también, entre comillas, te sube la plusvalía haber sido ayudante de él. Y después que termina el periplo de Ecuador, Manuel está un año sin dirigir y yo en ese periodo me voy a la Universidad de Concepción. Cuando ya empiezo con la Universidad de Concepción, que también me fue muy bien, Manuel ahí empieza en San Lorenzo y ya termina, imagínate, dirigiendo al Real Madrid, Manchester City, todo lo que ha hecho, digamos, que ha sido maravilloso. Pero por supuesto fue un momento muy provechoso en mi carrera. La pregunta de cajón. Pellegrini algún día en la selección, ya es un cuento viejo ya en el fútbol chileno ese. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si no, Yo, la tomará algún día, se interesará algún día en venir al fútbol chileno con las alturas a las que ha llegado Manuel Pellegrini. sí, a ver, a mí voy a decir primero lo que me gustaría a mí, que viniera a hacerse cargo no de la selección, sino que un plan de desarrollo del fútbol nacional o un plan de recuperación del fútbol nacional. Como dicen por ahí, No, no, entregarle la llave, ahí está la llave. sí, hay gente capacitada, él tiene gente capacitada, en Chile también hay gente de muchos años y experimentada y que tiene conocimiento y otros que también podemos aportar y otra gente que también puede hacerlo. Pero, como dije recién, yo creo que un Nacional requiere de un estamento o de gente que pueda ordenar y organizar lo que viene a futuro. Cuando estamos hablando de las selecciones menores, un programa de trabajo por división, por ejemplo, porque no es que el fútbol se enseñe a los 12 años, se entrene igual a los 12, a los 15, a los 17 y en primera división, que se hace. No es así. Se tiene que enseñar algo a los 12 de una manera, algo a los 13 de otra manera, algo a los 14 de una manera, de diferentes maneras y con diferentes tipos de trabajo, objetivo y contenido. Eso uno. Dos, las selecciones deben estar permanentemente entrenando, pero con un conducto similar. No es un misterio que se puede hacer perfectamente mantener a las selecciones norte, sur, centro permanentemente entrenando y juntarse solamente para los campeonatos sudamericanos o mundiales. La captación de selección ya debería estar establecida. O sea,
los seleccionadores o la gente que está a cargo, los comités de selección deberían saber cuáles son los mejores de Chile de la 13 para adelante, para que después cuando vayan integrándose las selecciones vayan con un conducto de trabajo hasta que lleguen a la adulta. La selección adulta requiere de un trabajo permanente. Chile ya no tiene, o por ahora no tenemos jugadores como tuvimos en la generación dorada de primer nivel, que llegaban, se ponían la camiseta chilena y rendían de la mejor manera. Entonces se tiene que trabajar colectivamente y una selección nacional debe trabajar con un grupo de acá local, y después en los partidos de eliminatoria u oficiales se llamarán a los mejores que están en el extranjero, pero tiene que haber un trabajo más continuado. Por eso que digo que se requiere también la conversación y llegar a ver cuántos extranjeros son los que conviene a fútbol chileno en cancha, cuántos no, todo ese tipo de cosas. Y creo que en toda esa organización Manuel Pellegrini debería estar al frente, o podría estar al frente, o me gustaría que estuviera al frente, para que desarrollara, o el club fútbol chileno volviera a un sitial que en estos momentos estamos en el fondo de la bolsa. Por eso que yo veo más a Manuel en ese cargo, porque estando en la selección adulta no sería bueno, pero perderíamos la posibilidad de reorganizarnos para ser competitivos nuevamente. Suena, es un plan idílico con el que uno está de acuerdo, evidentemente, pero suena un poco utópico viendo cómo se maneja el fútbol chileno hoy en día. ¿Lo cree realizable? O sea, sería fantástico, sí, que existiera la captación, que existieran centros regionales, que a los 13 años se tuviera, pero no creo que, o sea, cuesta pensar que el fútbol chileno funcione de esa manera o esté abierto a un plan de esa magnitud y de implementar algo tan grande como lo que usted está proponiendo. ¿Sabe ¿Te que parece lo que pasa es posible? que ni siquiera es tan grande ni tan caro? Si usted saca cuenta, no es tanto, es solo decir, organizar. Esto se enseña en cada división. Los clubes tienen que tener grupo de proyección, que eso no requiere tanto gasto. Mantener una selección entrenando tampoco, entrenar 2 veces al mes. Las selecciones juveniles, menores, no es tanto. Si uno lo No, si lleva no al es lo papel, que, que no es lo que piense lo yo, hemos hecho, claro, estoy claro, poniéndome en la no sé mente si, del dirigente chileno o del fútbol chileno, digamos, no, yo, claro, entonces yo creo que es bastante factible, siempre y cuando, por supuesto, se den cuenta, como se dieron cuenta otros países. Ecuador estamos hablando, Colombia estamos hablando, y de una u otra manera lograron un desarrollo mayor al que tenían. Incluso el mismo Argentina, digamos, con todo su potencial, se reordenó en un momento dado y ahora son campeones en todas las competencias. Yo creo que esa es la manera de hacerlo. Eh, y espero que en algún momento se reordene y se reorganice el fútbol nacional con sus dirigentes y con todas las personas que podrían apoyar esto. Si podría ser Manuel, por supuesto, a cargo, con gente, hay mucha gente valiosa, gente que puede aportar con su experiencia, con su trayectoria, su conocimiento. Hay entrenadores que están en otro plano, que perfectamente pueden ayudar en esto, y otros que están para la contingencia. y ahora dentro de esto mismo lo llevo a su rol de entrenador consagrado en el fútbol chileno, que estuvo a cargo de los entrenadores del fútbol chileno, y el eterno dilema de, de, de la siempre optar por un entrenador extranjero para las grandes tareas del fútbol chileno. Si uno piensa en los equipos grandes, siempre estará quién será el próximo entrenador extranjero que va a llegar al equipo grande. Si uno piensa en la selección chilena, siempre está el próximo extranjero. O sea, Nicolás Córdoba, mi opinión es que está ahora por una contingencia, que no hay plata para traer un tipo más caro y por eso está Nicolás Córdoba en la selección chilena. ¿Por qué al técnico? ¿Por qué
¿Usted comparte esa diferenciación que se hace el técnico extranjero, el técnico chileno? A ver, siempre va a existir, siempre va a existir esa diferenciación. Sin embargo, a ver, no es, tiene que haber un discurso más racional, no que sean solamente extranjeros y chilenos. Hay extranjeros que han aportado, hay extranjeros que aportan ahora, hay varios, pero hay una cantidad grande que ha venido al país a lanzar sus carreras o no le ha ido bien, digamos. Eh, si vienen técnicos que dejan cosas, que les va bien o que tienen conocimiento, bienvenido. O sea, yo pongo gente que experimentada, que ha venido, no sé, en su momento Yossi, en su momento Bielsa, mismo San Paoli que se ganan algunas cosas. Eh, Otros extranjeros que fueron acá, como Borgi, por ejemplo, bienvenidos siempre van a ser, o otros que vinieron, llegaron a hacer su carrera y la han hecho muy bien, como Álvarez, por ejemplo. Hace poco estuvo Quintero, son técnicos que dejan cosas, y que son ya con una trayectoria importante. Quizás yo no estoy tan de acuerdo de que vengan técnicos a lanzar sus carreras, porque ahí tendría que haber una preferencia para el técnico nacional, eso es mi pensamiento, en los clubes. Hay técnicos, uno cuando empieza a mirar ahora, técnicos que nos mantenemos durante mucho tiempo en primera edición es porque cada cierto tiempo ganamos algo, más que tener buenas campañas, ganamos algo, porque si no, un técnico desaparece de la contingencia. Hay técnicos experimentados y técnicos que a la larga han hecho buenas campañas y han logrado cosas. Yo, Gustavo Huerta, El Ivo, se me puede ir alguno, pero Mario Salas, que con algunos altibajos todos, pero por supuesto, en una campaña, una carrera larga, significa que hay capacidad. Hay otros que se me escapan, pero también hay técnicos jóvenes que están saliendo, que han tenido un buen inicio de carrera, que hay que ver cómo se desarrollan después, pero sí hay capacidad. Y en cuanto a las selecciones, yo soy de la idea de que las selecciones tienen que ser para el país. Un argentino en Argentina, un colombiano en Colombia y un chileno acá. Eso es mi diario. Sin embargo, también habría que ver los resultados de los últimos años. Hemos tenido técnicos extranjeros, buenos técnicos, que acá no pudieron hacer un buen trabajo. No significa que sean malos, pero acá no hicieron un buen trabajo, o por lo menos no terminó bien. Porque el técnico extranjero viene a la selección, estoy hablando, y la más fácil, ¿no? Le dan una lista de los que juegan en el extranjero y de ahí hacen la selección. Y todos sabemos que han habido jugadores que están jugando en el extranjero, pero no tienen nivel de selección. Entonces se ha perdido un poco lo que yo recién hace poco dije, que aquí debiera haber, como se fue la generación dorada, un trabajo más colectivo, más de índole colectivo, en entrenar con una selección local, en la cual se fije bien cómo va a jugar, dónde va, cuál es la línea de retroceso, cómo va a presionar, dónde va a presionar, cómo va a atacar, con más circuito colectivo, con más directo, qué sé yo, los balones detenidos, que lo tengan súper claro. Y en el momento de los partidos oficiales, como hay un periodo corto que tienen obligación los jugadores, traer a 4 o 5 o los que estén, un grupo pequeño del que estén jugando mejor en el extranjero, no todos, y te da un cariz colectivo que te puede hacer competir, como no lo hemos hecho en los últimos años. Ya llevamos, si no me equivoco, tres mundiales, ¿sí? Y, Ah, no sé, y cada vez estamos más abajo. Y eso con técnicos extranjeros. No es que sean técnicos extranjeros, porque han venido técnicos, pero no se ha hecho este trabajo. Entonces me parece que si a ti no te está, a ver, cuando uno dirige, y tú estás jugando y entrenando de una manera y jugando de una manera y llevas varias fechas y no te sale, hay que tener variaciones. Y tiene el mismo equipo, hay que hacer algunas variaciones. Lo mismo ahora. Nosotros venimos de mucho tiempo con técnicos de una misma corriente, de un mismo estilo, y se ha hecho el mismo trabajo. Hay que variar, hay que variar, hay que variar. mire, se me ocurren varias preguntas a partir de lo que usted me ha comentado.
En primer lugar, fíjese lo que pasa en el fútbol chileno actualmente. Campeón de primera división un chileno, campeón de primera B un chileno que ganó una Muñoz, campeón de segunda división que está Pillovera, incluso si nos vamos a tercera A y tercera B también son técnicos chilenos los que están ahí. ¿Por qué nunca hay una oportunidad para ellos? A ver, bueno, ese es un buen punto. Y si uno empieza a mirar para atrás, todos estos últimos años, hay varios técnicos chilenos que han estado, que hemos estado metidos en los primeros lugares, o clasificando a Copa, o haciendo buenas campañas. Entonces, se puede hacer. También hay técnicos extranjeros. Obviamente, si tú diriges Colo-Colo, la Católica o la Chile, por historia, por capacidad económica, vas a tener más opciones de ser campeón. Hay una opción clara, ya incluso económica. Pero, por supuesto, como normalmente son técnicos extranjeros, tienen más posibilidades de ser campeón. Pero hay técnicos nacionales buenos, jóvenes otros, que están empezando sus carreras y que tienen que mostrar a futuro. Pero, sin embargo, yo siempre he pensado que las selecciones, incluyo la 15, la 17, la 18, tienen que ser con técnicos ya de trayectoria. Las selecciones no son para lanzar las carreras de los técnicos. Las selecciones son para competir. El trabajo formativo se hace en los clubes y se continúa en las selecciones, pero con el objetivo de ir a un sudamericano y clasificar al mundial. Ese es el objetivo. Ya, Entonces, y ahí en las selecciones tiene que haber las un técnico selecciones, experimentado. yo creo que tienen que ser técnicos experimentados, de contingencia y competitivos. Y Ese chileno. es mi pensamiento. Yo dije, las selecciones son para los chilenos. Ya, porque le iba a plantear otra teoría loca, y esta es una locura. Pensando en este plan que usted propone, este plan que inicia a los 13 años con una estructura grande, y tal vez el técnico que llega a la selección chilena no ser parte de ese plan, por ejemplo, el mejor del INAF, estoy poniendo, no específicamente, ya, pero el mejor del INAF es el técnico de la sub-17 y de ahí él sube hasta llegar a la adulta. Eh, o es una locura eso. Pensar como, y ¿sabe qué? No es, Joaquín Low, antes de entrenar a la Alemania campeona, no era un técnico que había ganado 14 Champions League y 5 Bundesliga y 7 Liga en España. Era un técnico que también venía de abajo con todo este desarrollo. ¿No le parece que esa sería una posibilidad? Por supuesto que hay opciones y siempre hay excepciones que quiebran una regla, pero la verdad que en esos países tienen un desarrollo grande, los clubes y las selecciones, pero sí normalmente han tenido técnicos de mucha trayectoria. Y a veces no tantos títulos, pero sí, sí ya son técnicos de competencia. Si no, han cambiado también, pero a mí me parece que la selección, primero la adulta, debiera ser un técnico ya con medallas y con heridas de guerra. Que haya A ver, ganado, que haya perdido. póngame un técnico ¿Cómo? chileno para la adulta, hoy. Yo creo que hay tres o cuatro que perfectamente calzan en todo esto que estamos hablando. A ver, Gustavo Huerta, Fernando Díaz, Mario Sala, Coto Sierra, por acordarme de algunos. Vendrá la respuesta del chileno. Ah, pero el Coto Sierra aquí en la Unión no le fue bien la última vez. ¿Estamos? Porque esa es la respuesta del chileno. Que no lo hace pensando en el extranjero. ¿Estamos? Pero le fue mal en la Unión. Pero resulta que su trayectoria de campeón aquí, campeón acá, campeón acá, campeón acá. Una manera de jugar le gustará o no le gustará a otro, pero ya, Gustavo lo mismo. Gustavo lo mismo. Todos los técnicos de trayectoria larga, tenemos buenas y algunas malas. El chileno, en general, se acuerda de la mala. Pero cuando tú pásale, te hago el ejercicio. A ver,
para no hablar de mí, porque después aparece, se está ofreciendo. Ya, Ya, no, mire, Gustavo, mi título es no, no, Fernando Díaz claro, quiere ser el técnico de la selección. claro, ¿me entiendes? Porque ahí ya cambia, y los chilenos no nos gusta eso, que el chileno se ofrezca, ¿no? Yo tampoco, pero sí nos gusta que el otro, que no sé, que cualquier otro de afuera diga, yo quiero dirigir la selección chilena, quiero dirigir a Colo Colo. Ah, qué maravilla, les gusta Colo Colo. Pero si lo hace un chileno, se está ofreciendo para el Colo, para la Chile, para la Católica, para el equipo grande, para la selección. Pero, por ejemplo, busca algunos de los técnicos que te nombré, o otros más, si hay algunos otros que se me van. Pesca el currículum de él, su trayectoria, y ponle que es extranjero. O vos, ve tú y te diría, este bueno, este es bien para la selección. Ya, para que pesca el mío. Sácale el nombre Fernando Díaz. Dije, oye, no, este tipo puede perfectamente dirigir la selección chilena o otra, digamos. Entonces, eso cuando yo hablo de un tipo de trayectoria, con medallas, con malas, porque las malas te ayudan a mejorar, ¿estamos? Y todos tienen malas, imagínate, Mourinho, Rafa Benítez, Guardiola, hace poco casi lo matan allá en el Manchester City, tuvo 17 partidos sin ganar, por ejemplo, pero son tipos de trayectoria larga que han demostrado la capacidad, lo mismo algunos que estamos en Chile, o que estamos en Chile, a la larga has demostrado capacidad, con algunos momentos malos como todos los entrenadores. Entonces, por eso digo que más allá de hablar nombres propios, míos o cualquiera, es buscar técnicos cuando uno busca un técnico extranjero, buscan técnicos que tengan una trayectoria. Yo creo que en Chile también hay técnicos de esa trayectoria y con capacidad para dirigir una selección adulta. También lo llevo para las selecciones menores, que no me gusta mucho ese término, pero las selecciones formativas o selecciones de clubes formativos. O sea, me parece que también debería existir ese plan, pero también con técnicos que no estén pensando, no lo digo por nadie en especial, que no esté pensando en que le vaya bien para desarrollar su carrera. Yo creo que los técnicos ya tienen que tener su carrera para estar en las selecciones formativas, que son para ir a competir a un sudamericano o a un mundial. Ya, me queda bastante claro el análisis. ¿Cómo ha visto a Córdoba? ¿Cómo ha visto a Nicolás Córdoba? Yo creo que En su rol de la selección adulta es complicado evaluarlo porque ha estado ahí más que nada para apagar incendios, pero lo que él se enfocó, digamos, en las selecciones menores, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo evalúa usted? es que yo creo que ahí está el claro ejemplo de un técnico con proyección, por supuesto, porque todavía sí es un técnico joven, y que yo no lo habría llevado a la selección adulta, pues lo quemo. Le estanco o no le hace bien a su proceso, para mí, siendo un técnico muy claro, con objetivos claros, lo que él quiere, digamos, que el día de mañana seguramente va a poder dirigir una selección. Pero no me parece que un plan de desarrollo del fútbol chileno que esperamos todos tenga que hacer que un técnico que va a jugar un mundial un mes antes esté preocupado de la adulta. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Se Sí, pero distrae y se hay desordena. ese es un error puntual achacable a la dirigencia más que a Córdoba. No, yo no estoy hablando de echarle la culpa a Córdoba ni a nadie. Ni siquiera yo digo que en un plan que corresponda no puede pasar eso. No puede pasar eso. Si yo es como cuando ¿sabes? Tiene un técnico que está proyectándose en el club y lo pusiste como interino. No. O lo dejaste un tiempo, le va mal y chao, se fue del club. No puede ser. Hay que cuidar también a los técnicos. Yo en este caso creo que cuidaría a Nicolás para que se fuera desarrollando como debe ser, digamos. Y un plan, y una selección, una selección chilena que va a jugar un Mundial Sub-17, no puede ni la cabeza ni nadie pensar que se va a estar ocupando la adulta a un mes y menos de jugar en un Mundial. No es culpa de Córdoba, no estoy echando culpa de él, estoy hablando de la situación. De la situación no puede pasar.
No puede pasar eso. Ya, vamos, vamos a meternos Teniendo en... toda la proyección que tiene Nicolás. Sí, no, Teniendo la sí, sí, proyección sí, que tiene. eso está claro. Me quería meter ahora en su carrera como técnico. Eh, ya es bastante extensa el camino, el recorrido. Me vienen a la cabeza la Udeconce, las espectaculares campañas, el Ñublense, Cobreloa que llegó a la final con la U. ¿Cómo recuerda ese Cobreloa? Tuvo cerca ese Cobreloa de ser campeón, de se encontraron ahí con una U inspirada en los últimos minutos, qué sé yo. ¿Cómo recuerda eso? Sí, bueno, mira, lo llevo un poquito a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la UdeConce del 2003. Tú hablaste de la UdeConce, el equipo de Valdivia, Bocellur, Figueroa, Cataldo y otros más, ¿no? Estamos hablando de 20, 25 años llevo ya dirigiendo, o 20, de ese momento que fue mi primer equipo solo, desde el principio, son 23 años. Entonces, mucha gente ni siquiera sabe y ni se acuerda de que yo dirigí la Universidad de Concepción en 2003 y clasificamos por primera la Copa y ganamos el campeonato acumulado. La gente no se acuerda de eso. Después que con Cobreloa llegamos a la final, no se acuerda. Entonces, es lo que te decía recién. Cuando, claro, terminaste una mala campaña, ni saben lo que pasó antes. Entonces, bueno, ese conocimiento, y qué bueno que me lo preguntes también. Bueno, ese Cobreloa, después de esa gran campaña, de ese gran campeonato con la Universidad de Concepción, fue a Cobreloa, que era el campeón. Ganamos 14 partidos, 15 partidos consecutivos. Llegamos a la final, empatamos con la U en Santiago y se nos fue la final cuando íbamos ganando 0. Después empatamos con un autogol nuestro y fue por penales, con ese penal de Johnny Herrera que lo recuerda a la gente de la U. Esa fue una gran desilusión, por supuesto. Era otro momento de Cobreloa, que era jugando una final. Y son los momentos que me acuerdo claramente. ¿Eh? Mira, hay una visión que tengo yo después, porque yo venía siendo yo ante Pellegrini, clasificando primero en el campeonato con la Universidad de Concepción, final, era el momento, y se me da la primera final. Y entro al camarín destrozado y veo a Fernando Cornejo, que ya no está con nosotros, llorando, y su hijo, que juega ahora, haciéndole cariño en la cabeza. Lo tengo tan en la mente eso. Pero el fútbol es tan... y la vida, porque el fútbol es como la vida, pero más rápido. O sea, de algo que fue bonito llegar a la final, pero muy triste perderla, a los 6 meses Qué me dio la tremenda posibilidad. revancha, ¿no? Sí, me dio la revancha de un equipo que al revés, que empezamos muy mal con Cobreloa, partimos muy bien, empezamos mal, pero terminamos como debía ser el equipo, digamos. Y en la Unión Española, en 2005, que venía hicimos un campeonato nuevo, cambiamos los jugadores, y partimos mal, y de repente teníamos la obligación de ganarlo todos los últimos partidos para clasificar a los playoffs, que eran bravos los playoffs, y lo hicimos, que ganamos todos esos partidos con varias cosas que tú te acordarás. Cuando el ¿Sabes lo que más me arquero, acuerdo? Yo lo voy a decir. Perdonando la palabra poco ortodoxa, pero la cagada del arquero que tenía en ese que fue eso te casi iba a decir, pues, lamentable. eso te iba a decir, justamente lo mismo te iba a decir. Esta A cuestión es pesar como para de, sacar a un plantel entero de un torneo. O sea, totalmente, de hecho, te decía, nosotros como con esa regularidad, o sea, el mal comienzo, después agarramos una rachita, estábamos medio irregulares, pero llegamos a los últimos 5 partidos, que de los 5 teníamos que ganar 4, algo así. Y el primero de eso fue contra San Felipe allá. Y vamos 0-0, y el arquero nuestro, que era el Nacho González, que era el arquero de la selección argentina en su momento, le da la locura y tomó a Oces del cuello y lo tira por acá. Y lo sacan con carabineros.
22 partidos de suspensión, quedó, y uno dice, sonamos, todos pensamos, pero las cosas, siempre aparece alguien, y ahí apareció el Sam, el Negrado, que a principio de año estaba desechado en Unión porque estaba jugando en tercera división, había jugado la final de tercera división por Iberia, si no me equivoco, y yo como lo conocía de las formativas de la Católica en la sub-13 creo, lo dejé en el plantel y era el segundo arquero, no había tenido experiencia. Y le tocó jugar en una situación extrema y el tipo terminó siendo uno de los mejores arqueros del campeonato. Entonces, son lo que te decía recién, un año me toca perder la final y al otro año ganarla. Y se logró un título, pero espectacular para los que vivimos eso y por lo que era la historia de Unión, que hacía tanto tiempo que no era campeón. Me acuerdo especialmente una definición por penales con la Católica que fue una cuestión insufrible, fue una locura eso, ¿no? Claro. Esa fue la definición más de penales más larga que hay en la historia del fútbol nacional. Se tiraron todos los penales, todos. 11 por lado. Y en el último, sí. En el quinto, nuestro, perdimos nosotros el penal. Y cuando tuvo la Católica la posibilidad de ganar, el quinto también lo perdieron. Que fue Burjubasic al palo. Claro, sí. Y después seguían, llovía, me acuerdo, llovía. Y en el último penal se le fue a un jugador de la Católica y pudimos pasar a la final. Porque Creo que fue Acuña que se le fue, al Quique Acuña, ¿o no? Claro. Y sí, fue un partidazo, muy buen partido. Y la Católica tenía un medio equipo. Y luego fue a la final con Coquimbo, que fue muy bonita, con muy buenos partidos. Y el partido que ganamos allá también fue un muy buen partido de fútbol y lo ganamos 3-2. 3-2. Ahí tiene otro técnico joven de ahora, el Coto Rivera. Coto Rivera sí, es pues uno de los goles allá. Hay varios técnicos jóvenes que tenemos alguna relación, porque con el Coto Rivera yo lo dirigí con 6 equipos, partiendo por la formativa, y fue ayudante mío también el Coto. Y ahora está también con los altibajos normales de cualquier carrera, pero se está firmando con Fernando Solí en la banca. Bueno, Esteban González también acaba de ser campeón y ya todos saben que fue ayudante mío, entonces hay cierta cercanía en ese sentido con algunos de los muchachos que pueden tener futuro. Ya vamos a meternos de lleno en lo de Coquimbo, que es una de los temas más contingentes que hay en estos momentos. ¿Sabes lo que me llama algo la atención en su carrera como entrenador? El arranque y todos esos momentos que estamos hablando fueron realmente impresionantes en su carrera. Lo de la Universidad de Concepción, lo de Ñublense, lo de Cobreloa, lo mismo de Unión Española, y luego, o últimamente, no sé qué ver, Fernando Díaz, el entrenador que lo llaman para salvarse el descenso, pasó con Municipal en Guatemala, pasó con Coquimbo, que ahora es el campeón, pero usted llegó como el salvador en los últimos minutos, ahora pasa con Iquique. ¿Por qué pasa eso? Empiezan como a encasillarse los técnicos o el medio empieza a tener ahí una jugarreta media perversa. No, el teléfono rojo para llamar al Nano Díaz cuando estamos en peligro. Y lo que usted decía, y no se acuerdan de esa parte. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa? No, es que bueno, yo te hago una corrección porque si bien es cierto, yo creo que los técnicos tenemos que vivir todo ese tipo de experiencias. Y a mí personalmente me gustan mucho los desafíos deportivos, cuando uno dice, está complicada esta cosa, ya vamos. O este equipo no es un equipo grande, pero no hay tanto presupuesto, pero ya podemos hacer un plantel bueno y se ha logrado. Pero también los últimos años, o sea, una cosa es salvar a Coquimbo, pero al final nosotros clasificamos 2 veces a Copas Internacionales y peleamos el título también, estando yo. Después con Unión Española formamos el plantel del 2019 fue,
y no llegamos a octavo de final de Copa Sudamericana. Y estuvimos también mucho tiempo punteros. Con Municipal nosotros clasificamos a la Conca Champions, terminamos primero en la fase regular y clasificamos a Conca Champions, después en los playoffs. Obviamente en la carrera hay momentos que tú tienes que levantar a un equipo, otro armarlo, pero en general yo he tenido toda esa experiencia y en general estoy muy contento con eso, porque con la carrera, porque si bien es cierto, salvo algunos, no han sido los equipos más grandes, hemos tenido la posibilidad de con mucho clasificar a copas internacionales. O sea, imagínate, Liga de Quito, Universidad de Concepción, Cobreloa, Unión Española 2 veces, Ñublense, 2009, eh, después Municipal, ya llevo 8, Coquimbo, 9 equipos, 9 equipos diferentes, 10 equipos diferentes que hemos clasificado a copas internacionales. Entonces, también otros, como el mismo Coquimbo, como en su momento Santiago Morning, que salvamos cuando volví de Ecuador, dirigir la Católica, zafamos. O sea, son diferentes experiencias que he tenido en mi carrera, diferentes desafíos, y en general, se han logrado los objetivos, que ese creo yo que es la misión del técnico. Hay clubes que quieren pelear un campeonato, clubes que quieren clasificar una copa, o clubes que quieren mantenerse en primera y hay que sacarle el máximo rendimiento para cumplir el objetivo. A pesar de que en general, la verdad que nunca me han dicho yo quiero clasificar una copa, no, o sea, uno mismo se va haciendo el objetivo. Entonces, eh, creo que los técnicos, el desarrollo de los técnicos pasan por diferentes momentos. Ojalá uno siempre esté en un equipo grande y pueda pelear arriba y pueda tener todas las armas para jugar como quiere, pero la realidad de las carreras es que hay que sacar rendimiento y arreglárselas para cumplir tus objetivos, que siempre son los máximos. Y así ha sido en general con mi carrera. Y ahí No está creo que la... esté encasillado, no creo que esté encasillado en dirigir equipos que se salvan. Sí, de repente uno sueña con repetir algunas situaciones. Primero, o sea, lo mejor, creo, una de las cosas buenas que tengo es cuando armo los planteles, que me ha ido bien. Generalmente cuando yo digo que me va bien, es ganar algo, clasificar una copa mínimo, como mínimo, digamos, cuando armo los equipos. Después, los últimos equipos que han estado con problemas en la tabla o con problemas de descenso, hemos zafado y después al siguiente año clasificamos o al siguiente campeonato a una Copa Internacional, lo que habla muy bien del cuerpo técnico y de los jugadores que uno dirige. Pero por supuesto son diferentes desafíos. Uno analiza cosas cuando va a ir a dirigir, partiendo, sobre todo porque a mí me gusta dirigir, pues me cuesta mucho no estar dirigiendo. Entonces, y esa es la idea, de seguir en esa. Bueno, pero eso que usted me dice ahora es lo que redondea un poquito eso de las rayas del tigre. O sea, las buenas, las malas, Así las es, pues, malas. tal cual, pues, tal cual. Son las experiencias que uno ha vivido y uno sabe, ya listo, esto sí está difícil, pero esto, a ver, tiene similitud, o este club tiene similitud, el fixture, lo que viene, los jugadores, a lo que me pasó acá. Y esa experiencia uno la traslada y a veces acepta desafíos por eso, porque ya lo hizo alguna vez y le resultó. Entonces, yo creo que esos desafíos son muy importantes y muy interesantes para un técnico. Acrecentan sí el nivel de estrés que tenemos todos, pero Bueno, ya te vas acostumbrado, te en vas la vida acostumbrando. que eligió también. Eso es, pues, si no me quejo, no me quejo. Nada. Oiga, Fernando, quería llevarlo, vamos a analizar episodios puntuales. Unión en el 2019, en esa experiencia. Me gustaría que aclarara qué fue lo que pasó. Fue muy polémico, que se especuló mucho que el puesto de gerente técnico, luego entrar a dirigir, sacar a Palermo. Me gustaría que aclarara ese punto, qué fue lo que pasó. A ver, yo eso ya lo hablé hace ratito, lo Háblemelo, aclaré una háblemelo de vez. nuevo porque Pues, siempre es bueno sí. refrescarlo. No, a ver, todo el mundo sabía que yo iba a dirigir después, ¿estamos?
Teníamos que organizar todo lo que era la Unión Española, lo mismo que hicieron otros entrenadores en la Unión en diferentes puestos y después dirigieron, pero ahí pasó un tema directivo con problemas con el entrenador, con el cual yo tenía otro tipo de relación, porque no estaba metido con el primer equipo, no estaba metido con el primer equipo, era todo lo que es la organización de la escuela de fútbol, de los proyectos de la formativa, algún tipo de conversación con el primer equipo, prácticamente no tenía relación. Y el club decidió cambiar, porque el equipo estaba cerca del descenso, bueno recordarlo, estaba a 2 puntos del descenso, y optaron por preguntarme a mí, por pedirme que yo ayudara a zafar del descenso para seguir más adelante. Y así fue, tal cual, tal cual. No hay mucho más. Lo que pasa es que, como siempre pasa, después empiezan las especulaciones, los mismos técnicos se empiezan a defender porque salió, qué sé yo, pero eso lo dije y así fue, y nada más que eso. Perfecto. ¿Cómo siente el título de Coquimbo? ¿Cómo lo ha vivido? Como un reconocimiento al pueblo Coquimbo, me parece muy bien. Como yo dije siempre, yo tuve momentos muy bonitos allá. La gente, especialmente la gente, me trató espectacular. Siempre y hasta el día de hoy, muy preocupado, muchos mensajes, mucha comunicación. Hay gente esforzada que apaña siempre, hasta en los momentos más duros. Yo estoy hablando del periodo que estuve, de cuando zafamos el descenso. Recuerdan que en el último minuto del último partido, y nunca hubo un reproche a los jugadores, cuerpo técnico, siempre fue solamente apoyo, que eso no pasa normalmente. Y luego, cuando fuimos mejorando y teniendo buenas campañas, se creó un lazo muy, muy bonito, y que hasta el día de hoy lo tengo. Entonces, también los jugadores, todas esas cosas son ser campeón, pero la verdad que uno, cuando está en esta producción, después se para, ya listo, se acabó esto, y me preocupo de lo que viene o lo que vendrá. Pero por supuesto que es un hito histórico muy bonito. Usted llegó a salvar a Coquimbo, siempre se dice eso, y lo que pasó al año siguiente es difícil de explicar, ¿eh? Eso de haber tenido una primera rueda tan espectacular, y luego haber decrecido tanto en la segunda parte del año. Se dice que lo que pasó fue que se fue Cabral. ¿Cree usted que un solo jugador es capaz de cambiar todo el derrotero de un equipo? Lo primero es que no fue al año siguiente. Yo estuve casi 3 años, 2 años y medio. A los dos Perdón. años después, a Sí, los sí, 2 años sí. después. Porque Sí, claro. recuerda que nosotros zafamos después, viene otro plantel, hicimos un plantel nuevo, Sí, y sí, sí. clasificamos por tercera vez en la historia del club a Copa Sudamericana. Cuando estaba Holgado, Farfán y otros más, Sí, Cabral. claro. No. Al siguiente año, que nuevamente ahí se mejora, entre comillas, se hacen algunos cambios. Llega el primer año, cuando hicimos el plantel, llegó el Mono Sánchez, Cornejo, Bruno Miguel Cabrera, Pinto. Miguel Pinto, estaba varios que se mantuvieron al otro año. Estoy hablando del 2024. En el 2024, que termina, llegan otros más, como el Hernández, como el Toto Fernández, por ejemplo, como Camargo, manteniendo una estructura y jugando una Copa Internacional. Que incluso en ese momento lo conversamos también con la gente que estaba a cargo, porque hay una estadística que dice que en los últimos 7 años, si no me equivoco, salvo los equipos grandes, todos los equipos que han jugado Copa Internacional, salvo dos, todos los otros han estado comprometidos o han descendido, comprometidos con el descenso. Los únicos que no han tenido problemas son Palestino y Coquimbo del 2024, que no tuvo problemas con el descenso. Eso significó que el equipo perdiera el campeonato, se mantuviera arriba, bajó en la segunda rueda, pero siempre en zona de copa. No se pudo lograr, y ahora se logró el campeonato. También seguramente influyó que no hubo Copa Internacional este año. Y son los momentos de los equipos, del crecimiento de los equipos.
pero yo, la verdad que yo estuve 2 años y medio bastante bueno y feliz. Le insisto con la pregunta de Cabral, fue el gran detonante o fue una de las razones No, más? no sé, ya la verdad que ya ha pasado tanto el tiempo pero obviamente jugadores como ese cambian, o sea, cambian el futuro de un equipo. Ya la verdad que en ese momento yo quise no se pudo traer a Palavecino, quisimos traer de vuelta a Palavecino, que era el titular inicialmente. Él era el titular cuando fue el 2024 y después fue Cabral que se ganó el puesto. ¿Es verdad que hubo algún tipo de quiebre en el camarín en ese Coquimbo? Que hubo una mala relación al final, que ya era una bomba de tiempo y que eso detonó su salida. No, ¿Cómo quedó la relación con Esteban González? Usted lo ha dicho públicamente, pero ahora que Esteban González sí, es pero una... no lo voy a repetir ahora, ¿sabe que no? Porque ya lo dije eso una vez, lo que iba a pasar, yo nunca hablé de él, nunca he hablado de él, dije lo que yo iba a hacer, ¿no? Pero no me parece correcto yo estar hablando algo de él ni contra nadie, de nadie ahora, sobre todo en un momento tan feliz que están pasando. Queda al final el... Yo tengo claro lo que yo voy a hacer, nomás, yo sigo mi vida y es así nomás. Ya. Siento que sus sensaciones de una... de las que gana al final el buen sentimiento del triunfo de Coquimbo por el club, por la gente de Coquimbo, me parece que eso es lo que reina en usted en estos momentos. Y es que como ha sido toda mi carrera, en la carrera hay momentos buenos, momentos malos, personas que uno se une, personas que se desune, y uno sigue adelante y la vida es así nomás. No soy de los que me alegro por lo que le va a llamar a alguien que yo podía haber tenido diferencia, todo lo contrario. No. Sigo mi día y qué bien que les vaya bien a uno, a otro, a todos los demás. Ya, ya. Eh, Su último desafío en Iquique también terminó con progreso. ¿Qué pasa en Iquique? ¿Qué es lo que pasó? A mí me llamó bastante la atención cómo se desarrolló el 2025 de Iquique, un equipo con jugadores de muchísima experiencia, en copas internacionales, y que definitivamente no pegó nomás. ¿Qué pasó ahí? A ver, yo le tengo que decir lo que dije cuando llegué a Iquique, dije, nosotros nos vamos a salvar en la última fecha, en la última parte del campeonato, incluso hablé de último tercio, porque sacando cuenta la experiencia, lo que habíamos tenido, lo que habíamos vivido antes en Coquimbo, cómo estaban los resultados en Iquique, cómo estaba el plantel, tenía y tengo un convencimiento que habríamos zafado en la último tercio, que era justamente ahora, antes de que pasara el tema este de los barristas, que yo decidí no seguir. Y justamente venía ese momento. Nosotros fuimos descontando puntos. Los equipos que están peleando el descenso siempre tienen esa urgencia, pero que al final esa urgencia de tener puntos te va en contra y vas logrando, pero paulatinamente, muy difícil que se zafe inmediatamente. Entonces estábamos en una segunda rueda donde estábamos hasta ese momento en la mitad de la tabla, con los resultados últimos de local, que nos daban, que habíamos tenido buenos resultados local, que nos daban la expectativa de que con los partidos local zafaban, que eran O'Higgins, Serena, Calera y no me acuerdo cuál último. Pero esa expectativa lamentablemente no quedó inconclusa, porque para mí hay cosas más importantes como los principios y valores que tienen que existir en que uno no puede permitirse estas situaciones, y porque además cuando pasan estas situaciones el técnico pierde el control emocional de los jugadores. No estaban, el jugador cuando pasa esto pierde esa convicción de poder zafar eh,
por temor, por molestia o por desidia, incluso después de algo de lo que pasó con los barristas. Eso es algo que no puede permitirse, y que por supuesto a mí no me da tampoco la seguridad de poder zafar, o poder pelear el salvarlo en el descenso, porque ya la cabeza de los jugadores está en otro lado. Eso fue mi pensamiento. Nosotros estábamos en ese momento a 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos de la salvación, que era bastante factible, y yo estaba convencido de hacerlo, que ya uno, como lo dijimos anteriormente, se da por lo que le ha pasado en su vida, y en mi carrera y en mi vida me había pasado algunas ocasiones que iba más o menos en el mismo desarrollo, no tan rápido como el entorno quiere, pero sí en el mismo desarrollo que me había logrado cumplir los objetivos. Es difícil de creer que pase una cuestión así, como la que usted denunció, digamos. ¿De quién es esa falla? ¿Es falla del club? ¿De dónde? ¿Cómo puede pasar una cuestión así? Bueno, es algo que tiene que estudiarse, porque no es primera vez, o sea, no es primer grupo de jugadores ni primer técnico que le pasa. Con el tiempo yo averigüé algo que, si hubiera sabido antes, no habría tomado ese equipo, porque pasó con Miguel Ramírez, o perdón, en el periodo de Miguel Ramírez, no con Miguel, en el periodo de Miguel Ramírez, cuando entraron a la cancha del club lo castigaron con 4 partidos, sin público. Pero también había pasado cuando iban cuarto en el campeonato, cuando estaban bien en el campeonato, también fueron a molestar. Pasó con Miguel Ponce. Y fue bastante heavy también. Entonces, pasó con Miguel Rifo, pasó con otros más. Me refiero no con ellos, sino que en el periodo de ellos. Claro. Es algo que se repetía. Yo lamentablemente no sabía. Por eso que también a mí, cuando me preguntaban, yo conté lo que pasó, porque tiene que saberse esa situación. Porque son los mismos tipos, son los mismos que van. Son los mismos, que se repiten una y otra vez, y todos saben quiénes son. Entonces, yo por mi parte hice lo que yo creo que correspondía. Hablé públicamente, dije eso, y además hice una denuncia en el Ministerio Público. Porque Ya para mí está no luego. puede pasar. Sí, Para mí no puede pasar. sí, Y además esa gente cree que favorece, no sé, o sea, pero está perjudicando al club y perjudicando a los jugadores. Nadie va a funcionar mejor con temor. Nadie, en ninguna situación. Por eso decidí hacer lo que hice. ya. Me quedan dos, Y Fernando. Una, perdona, y también te aclaro, también es bueno, porque cuando yo le planteé esto mismo a César Rossi, me lo entendió perfectamente, y todo lo contrario, salí súper bien con él, nada que decir, pero es algo que va más allá del club, más allá de sí, una pero situación que no debe pasarse. y el club toma medidas para eso. O sea, debe estar preocupado, por supuesto, pero ¿hay alguna medida que pueda tomar el club? De alguna manera ser un poco más estricto en ese sentido. No sé, estoy divagando. Usted que vivió eso desde adentro. Sí, claro. Ahora, bueno, eso ya es resorte de los clubes, de las autoridades de Iquique, de todo el mundo. Pero pasó, digamos, pasó. Y esa situación no puede volver a repetirse ni ahí ni en ninguna parte, digamos. Claro. Me quedan las últimas dos. Primero, dígame cómo es el embalaje final por el descenso. Hay dos equipos en los que usted está involucrado, uno porque lo dirigió, el otro porque tiene ese recuerdo de las divisiones inferiores como Iquique, la Unión, Everton, La Serena, hasta La Serena, ahí está complicado Limache. ¿Cómo es el panorama del descenso de aquí al final? Mira, la verdad que es bastante impredecible lo del descenso. Y esto uno se va justo a las experiencias que uno ha tenido. Digamos, cuando un equipo que está absolutamente desahuciado, de repente ganaste 2 o 3 partidos que parecían imposibles, lo ganaste, o 2, y te zafaste en el último minuto, como me pasó. Entonces es difícil decirlo. Por supuesto se ve más complicado por la cantidad de puntos, Iquique, por esta situación también que pasó, que es lamentable, ojalá que puedan salir. Eh, pero tanto Unión tiene un fixture difícil, pero Limache viene para abajo, Everton no repunta, entonces no hay ninguno que uno pueda decir, oye, este va a zafar.
o va a descender. Por supuesto se ve más lejano de Iquique, pero también tiene opciones. Si gana 2 partidos local, puede zafar. Y está perfectamente factible, no por el nivel que se ha jugado en el año, sino que por los momentos. Entonces, es difícil decir algo tajantemente, pero que de esos equipos sale, eso está claro, digamos. Y juegan entre ellos. Entonces, ahí pasan, de repente pasa que en la última fecha el colista le ganó al puntero, ha pasado cuántas veces. Entonces, yo no me atrevería a dar un diagnóstico en esa parte. Está complicado. Oiga, Fernando, la última entonces, futuro, maneja algunas ofertas, quiere volver a entrenar. Usted me dijo al principio de la entrevista, cuando yo sea dirigente o presidente de un club, ¿cuál es el futuro que ve ahora, hoy, aquí en No, aquí y sí, ahora? imagínate si, o sea, mi último equipo, mi penúltimo equipo clasificado a una copa, tuvimos casi 3 años. La trayectoria, o sea, seguir dirigiendo, ¿sí? O sea, hay algunos planes, algunas conversaciones, vamos a ver si se concretan, por supuesto, pero sí espero luego estar haciéndote la entrevista del equipo que voy a dirigir. Eso Ya, espero. pero en la cancha quiere estar ahí No, sí, sobre el bus. obvio, obvio. Que todavía no, pues si todavía no sé, todavía me quedan harto tiempo, imagínense. Con la Ya, edad que tengo todavía puedo estar, lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo, pero empecé muy joven dirigiendo. No voy a decir la edad, pero empecé muy joven dirigiendo, por eso puede, no sí, sé, ahí pero se puede sacar la cuenta, me voy a meter ahí a Wikipedia, Wikipedia es sí, donde salen sí, todos los claro, datos, así que ahí sí, claro. vamos a ver.